nosotros es un placer presentarles al entrevistado, en esta ocasión, Javier García, que como saben ustedes es concejal delegado de Obras y Servicios Operativos, así como director del distrito número 3 de Marbella, concretamente Nueva Andalucía. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Pepe. Digo que es un placer porque lo del mobiliario urbano, pues lo tiene este hombre a sus espaldas, ni más ni menos esa serie de obras que ustedes ven, sí, que se están ejecutando, obras de mayor y menor importancia, sí, pero que son necesarias para la ciudad, y este equipo de gobierno pues la ha cometido. La responsabilidad directa la lleva Javier, lógicamente bajo las directrices de la alcaldesa, como es natural. Javier, cuando hablo de esa serie de obras, unas importantes, otras menos y demás, la atención, digamos, porque primero que se hagan bien y segundo que se cumplan los plazos, porque son importantes. ¿Por qué? Pues evita molestias, etcétera, etcétera. Con relación, por ejemplo, a esto último, cuando se realiza una obra que afecta a una calle, a una plaza, a unos comercios y demás, ¿cómo solventan ahí esa solución? Bueno, lo más importante en primer lugar es planificar, ¿no? Porque desde el equipo de gobierno, es decir, encabezado por nuestra alcaldesa, lo que se planifican son las distintas actuaciones, ¿no? Es decir, se ve la necesidad, lo tenemos mucho más fácil a través de los distritos, que nos canalizan las distintas actuaciones que se realizan, se priorizan y a partir de ahí se redactan proyectos, si es mayor se saca concursos, se adjudica y a partir de ahí y paralelamente trabajamos con asociaciones de vecinos, con las comunidades de propietarios, con los comerciantes para intentar causar el menor daño posible, las menores molestias. Lo que sí es cierto es que muchas veces pues te encuentras obras que duran 4, 5, 6, 7 meses y que lógicamente generan molestias y perjuicio económico, como puede decir, uno cuando remodela su casa pues se encuentra realmente pues con inconvenientes y con molestias. Pero lo que sí está claro es que después hay que pensar que hay que hacer un sacrificio, pero después el resultado, ¿no? Yo podría poner, por ejemplo, Miguel Cano o en un barrio la obra de calle Peñuelas, que tuvo una serie de meses totalmente cortada, pero bueno, ahora el hecho de que tú en calle Peñuelas tengan una calle perfectamente urbanizada, que cada vez que llueva no tienen que encomendarse a todos los santos mirando al cielo a ver qué va a pasar con los saneamientos. En definitiva, es muy importante porque hacer tantas obras y planificadas lo que genera en definitiva es hacer ciudad, ¿no? Mejorar nuestra ciudad, hacer una ciudad del siglo XXI y para eso demuestra que la ciudad está viva, ¿no? Es decir, podríamos decir no hacemos obras y nos quedamos estancados y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos que pensar en dos aspectos. Por un lado los residentes, los vecinos de nuestra ciudad, que son nuestros principales beneficiarios y sobre todo los que a nosotros nos preocupan, y después el hecho de que nosotros vivimos de la industria del turismo, ¿no? Por lo tanto tenemos que tener nuestra ciudad con los mejores servicios posibles, las mejores infraestructuras, y eso significa apostar mucho por las infraestructuras turísticas, llámese la zona centro de Marbella, el paseo marítimo, en definitiva todo lo que tiene que ver con el sector turístico y con esta industria. Claro, en el tema turístico hay una coordinación, digo que debería de haberla concretamente con delegaciones como limpieza, jardines, etcétera, etcétera, sí, porque en ese apartado embellecer la ciudad para los que nos visitan es importante. Lógicamente vamos de la mano y estamos perfectamente coordinados, es decir, pero no solo esta área, ¿no? Es decir, hablar de una obra es estar totalmente vinculado a la delegación de parques y jardines, porque las obras tienen pues zonas verdes, tienen árboles, tienen vegetación, tienen flores, totalmente vinculado a la delegación de circulación, que a nosotros nos ayuda mucho, nos ayuda mucho tráfico. En el antes y el durante la obra, porque es muy importante organizar. La propia seguridad ciudadana también, la Policía Nacional nos ayuda, vía pública, comercio, en definitiva, cuando sacamos un planteamiento de una obra importante, como puede ser el caso de Miguel Cano, afecta a muchas delegaciones y por lo tanto intentamos hacer partícipe a todas estas delegaciones. La propia delegación de urbanismo es muy importante, ¿no? Porque tenemos que tener la disponibilidad de los suelos, las calificaciones, que tengamos el visto bueno de los técnicos de urbanismo, en definitiva, todo esto además con el barniz, lógicamente, pues de nuestra alcaldesa, que realmente es quien prioriza las actuaciones que realmente son más importantes para la ciudad y para los barrios. Las decisiones son unilaterales o ya lo has comentado, ¿no? Por ejemplo, la Junta de Distrito o el movimiento vecinal, ¿qué tipo de aportación hace a esta programación? Pues ahora mismo puede ser que en un elevado porcentaje, ¿no? En definitiva, la Junta de Distritos, a través de sus directores, pues nos plantean cuáles son las prioridades de actuaciones.
¿Qué ocurre? Pues hay unas partidas presupuestarias y en base a esas partidas presupuestarias se van acometiendo. Hay que decir que después de oficio, la delegación de obras pues ve realmente actuaciones que no te la pide ningún distrito, pero por sus patologías o por los daños estructurales pues hay que plantear actuaciones. En este caso hay que decir que puedo poner, por ejemplo, el plan de asfalto, ¿no? Tú planteas el plan de asfalto, los 9 distritos plantean qué viales consideran que son importantes, han recibido reclamaciones de los vecinos, a través de la Junta de Distrito, han visto a través de inspecciones que está en muy mal estado, pues significa un porcentaje muy elevado, pero después hay otra parte que los técnicos municipales de oficio pues consideran que hay viales que realmente tienen patologías importantes y que están perjudicando al tráfico rodado y especialmente a la seguridad. En definitiva, hay un trabajo de equipo, lógicamente, y se intenta hacer partícipe pues también a las asociaciones de vecinos y a los colectivos, ¿no? Y también a nivel individual, muchas veces hay comunidades de propietarios, incluso vecinos que en un momento dado te plantean un problema muy grande para él, que significa que da pie a la realización de un proyecto posterior. Eso afecta fundamentalmente a las actuaciones del plan de barrio, ¿no? Después están las obras de mayor envergadura, por ejemplo, el bulevar de San Pedro de Alcántara, una obra de 6 millones de euros, pues lógicamente está en una dimensión superior. ¿Por qué? Pues nos encontramos el soterramiento, la parte superior sin urbanizar y lógicamente el ayuntamiento tiene que realizar un esfuerzo muy importante pidiendo un préstamo, que hay que recordar que es un préstamo de 6 millones de euros para urbanizar y poner en valor los 54.000 metros cuadrados que a partir del mes de agosto serán una realidad. En agosto. Esperemos que sea así, porque es una obra... Va muy bien. Que va a ser un antes y un después, ¿sí? Pero lo dije al principio y lo sigo manteniendo. Sí, sí, ya lo estoy haciendo. Vamos a ir, digamos, a lo más inmediato. Hoy mismo la alcaldesa, después de la Junta de Gobierno, anuncia la realización de un parque fluvial en Arroyo de Guadaiza. Explícanos esto, Javier. En primer lugar, decir que es una obra muy importante, ¿no? Es una obra muy importante para Marbella, San Pedro y especialmente para Nueva Andalucía, ¿no? Y para La Campana. ¿Por qué? Porque realmente cuando hablamos de La Campana, es decir, donde se encuentra el núcleo más densamente poblado de Nueva Andalucía, nos encontramos que no tiene paseo marítimo, es decir, no tiene, a diferencia del casco urbano de Marbella o de San Pedro o Las Chapas, Puerto Banús sí, pero la gran parte de Nueva Andalucía no da. Entonces estamos vertebrando el territorio y estamos creando un pasillo que va a permitir en la ribera izquierda del río Guadaiza, va a permitir en definitiva pues que tengamos un sendero peatonal. Y cuando hablamos de un sendero peatonal es poner en valor una superficie de un sendero peatonal de 5 metros de ancho, con una longitud de 1.900 metros, quiere decir cerca de 2 kilómetros, y que va a ser una continuación del paseo peatonal, sendero que hizo Ramón Garzón, un promotor en la zona de Andalucía, que hizo una labor muy importante, y nosotros lo que vamos a hacer es comunicarlo, lógicamente con una pavimentación, ese sendero, y al lado un carril bici, dentro de nuestra intención de dotar nuestra obra de carriles bici, un carril bici de 2,60 metros, el correspondiente arbolado, su vegetación, mobiliario urbano. También tenemos que hablar de alumbrado y una barandilla que confine, podemos decir, el margen del río. Eso va a hacer posible que se conecte Nueva Andalucía, La Campana, con la desembocadura del Guadaiza y por lo tanto pueda conectar con el paseo marítimo. Quiere decir que alguien que venga de San Pedro podrá ir a La Campana, a Nueva Andalucía, o alguien de Nueva Andalucía podrá llegar a Marbella en bicicleta o paseando. En definitiva, estamos desde un punto de vista medioambiental creando una vía verde, realmente estamos haciendo ciudad y sobre todo interconexionando la ciudad. Decir que esta es una actuación que tiene un presupuesto de 1.300.000 euros, que lo que hemos llevado a Junta de Gobierno es el inicio de la redacción del proyecto. Lo digo porque a los vecinos les preocupan los plazos. Dentro de un mes estará el proyecto realizado. Ahora mismo tenemos la autorización, nuestra alcaldesa estuvo con el delegado provincial de Medio Ambiente, posteriormente hubo reuniones. Eso iba a decir, porque la zona fluvial... Sí, está dentro del dominio público hidráulico. No habrá problema ahí. No hay ningún problema porque tuvo una reunión con el delegado provincial de Medio Ambiente, posteriormente hemos estado en otras reuniones con el director de la Agencia Andaluza del Agua y en principio no hay ningún problema porque consideran que es una obra que pone en valor también el río, lo pone en valor y consideran que no va en contra
de lo que es el propio río. Eso va a significar una obra muy importante. Cuando tengamos autorizaciones lo sacaremos a concurso público y posteriormente a ese concurso público, pues nuestros cálculos es que a partir del mes de septiembre podamos acometer esta actuación, que tiene un plazo entre 6 y 7 meses y que pues podemos decir que en la primavera del año 2015 será una realidad. Yo lo que considero es que cuando un equipo de gobierno está gestionando una ciudad es importante que mejore la calidad de vida de los vecinos, y esta es una obra que perdurará en el tiempo, ¿no? Porque realmente estamos, cuando se hace un paseo marítimo, un tramo paseo marítimo, alguien dirá, ¿es importante? Yo digo, bueno, pues día a día se demuestra lo importante que es el paseo marítimo, desde las 7 de la mañana hasta las 11. Pues esto mismo nos vamos a encontrar en este paseo fluvial de Guadaiza, que realmente es muy importante, y sobre todo a nivel de carril bici, sobre todo de espacios de ocio, espacios donde el disfrute medioambiental sea importante, y sobre todo una ciudad que realmente sea mucho más amable y mucho más habitable. O sea que Marbella no pierde comba en algo tan de moda y tan importante y tan necesario como es el sistema medioambiental para el sujeto, el hombre, la mujer, el niño, su calidad de vida mejore. Por supuesto, tenemos que hacer una ciudad para el ocio, una ciudad donde los parámetros sean de sostenibilidad, y sobre todo que también conservemos nuestra riqueza natural. En este caso, el hacer esta obra no contamina en absoluto un sendero peatonal, un carril bici, un lugar que tendrá bancos. Ahí de coches nada, ¿no? No pueden pasar coches, un lugar donde habrá mobiliario urbano por donde la gente pueda disfrutar leyendo un libro o pasear. En definitiva, es una obra muy importante, y la verdad es que estamos muy contentos, muy ilusionados, y creo que estamos de enhorabuena todos, ¿no? Porque se ha hecho con mucha ilusión, y ahora pues lo importante es que cuando tengamos el proyecto lo haremos público para que la gente lo conozca ya en profundidad. O sea, se potencia el senderismo de una manera... Es fundamental, cada día nuestras sierras, nuestra ruta de senderismo, y por lo tanto era necesario una comunicación entre Nueva Andalucía y el mar, y lógicamente esto va a ser una realidad a partir de la primavera del 2015. Bien, nosotros pasamos todos los días por un lugar que siempre me pregunto, ¿pero para cuándo? ¿Pero para cuándo? Me refiero al derribo del muro, aquel temporal famoso que ocurrió hace año y medio, 2 años, y un muro a la entrada de Marbella. Además del espectáculo feo, pues bueno, la peligrosidad que puede no, que de hecho lleva. Afortunadamente la alcaldesa estuvo ahí, porque nuestras cámaras lo recogieron, dando las explicaciones pertinentes, porque se han salvado ya la problemática que había legal relacionada con el suelo, etcétera, etcétera, y la obra se va a hacer, ¿no es así? Sí, va a ser una realidad, es decir, en definitiva, porque nos hubiese gustado hacerla antes, es cierto. Nosotros redactamos el proyecto de hace mucho tiempo, es decir, aproximadamente hace 1 año y medio, pero nos encontramos con una realidad, porque nosotros nos basamos en la legalidad, y lógicamente a la hora de redactar un proyecto y ejecutarlo, tiene que tener la legalidad urbanística, ¿no? Entonces, pues lógicamente lo... O sea, por muy ayuntamiento que sea, no puede decir, yo arreglo esto porque tal, si por ejemplo la titularidad del suelo no es propiedad pública. Si la titularidad del suelo no es municipal, el ayuntamiento no puede actuar, igual que no puede actuar en el interior de un inmueble privado. Muchas veces nos dicen, no, es que esto, un poquito decir que nos ayuden. No, mire usted, es público. Si no es público, lógicamente le corresponde a los privados. En este caso estamos hablando de un muro, que es un muro de contención, que como consecuencia de las lluvias torrenciales que tuvimos aproximadamente hace 2 años y medio, que fueron en mayo, nos encontramos con que colapsó, ¿no? Se derrumbó, puso en peligro lo que es la calzada, cayeron incluso coches, y la verdad es que estaba en un sitio estéticamente muy peligroso, y sobre todo en la entrada de la ciudad. ¿Qué ocurre? Que nosotros hemos tenido que esperar a que se consiguiese, nos hemos sentado con los propietarios de ese polígono de actuación. Eso es farragoso, ¿verdad? Muy farragoso, porque lógicamente teníamos que conseguir la cesión de esos viales, es decir, que esos viales pudiesen pasar a formar parte del inventario municipal de bienes. Una vez que los propietarios han acordado esa cesión y se ha firmado ante notario, esa cesión de esos viales, que estamos hablando de 430 metros cuadrados, a partir de ahora son propiedad del Ayuntamiento de Marbella, y por lo tanto nosotros hemos empezado la tramitación de ese proyecto, un proyecto que tiene un presupuesto de 60.000 euros, es decir, que es de adjudicación directa, y decir
que ese proyecto trae consigo pues la reposición de un muro de 16 metros de largo por 5 metros de alto y que realmente va a solucionar el problema. Y decíamos que queríamos hacerlo antes porque hay que recordar que nosotros hemos hecho un acerado que comunica el arco de Marbella, Bello Horizonte, hasta los barcos, que realmente era muy necesario, ¿no? Era muy necesario porque las criaturas, los vecinos, los ciudadanos, pues tenían que ir por la calzada, tenían que ir por la acera del polígono, y realmente nos hubiese gustado y teníamos planteado hacerlo simultáneamente, pero lógicamente teníamos que esperar a tener luz verde de urbanismo. Se ha conseguido esa cesión y podemos decir que a lo largo de este mes de abril empezará esta obra, tiene un plazo de ejecución de un mes. Este mismo mes, el mes de abril, sí, quiere decir que para el mes de mayo va a estar ejecutado. Es una obra menor y sobre todo que era muy peligrosa y causaba muy mala imagen para nuestra ciudad. Vámonos a los barrios. ¿El plan de barrio cómo lo lleva? La niña bonita, es decir, la niña bonita de nuestra alcaldesa, del equipo de gobierno, de la delegación de obras, porque realmente a nosotros lo que nos preocupa son los barrios de nuestra ciudad, los barrios, los distritos, porque nosotros nuestro principal objetivo son los vecinos. Dentro de este plan de barrio y dentro del cúmulo de obras que se acometen, ¿cuáles son, digamos, las que más se ejecutan? Las que más se realizan, pues fundamentalmente son reposición de acerados, nuevos acerados, porque en definitiva lo más importante es la movilidad peatonal, ¿no? La seguridad de los vecinos, junto a eso eliminación de barreras arquitectónicas, todo el tema de accesibilidad, para nosotros muy importante, reordenación de espacios, es decir, que permitan reordenación de tráfico, creación de nuevos espacios como nuevas plazas, es decir, alumbrado público, donde zonas que están en muy mal estado y hay que mejorar la instalación, realización, ejecución de islas ecológicas, remodelación de zonas verdes con la creación de nuevos parques infantiles. En definitiva, aquí sí es muy importante las prioridades que nos plantean los distritos, ¿no? Porque son los que están más cerca de los vecinos, los que conocen el día a día de su barrio y por lo tanto nos piden estas actuaciones. Cada distrito aproximadamente tiene 3-4 actuaciones a lo largo del año de media, pero lo importante del plan de barrio es su permanencia en el tiempo. Nuestra alcaldesa lo planteó en el año 2007 y estamos en 2014 y tenemos nuestra partida presupuestaria. Tenemos una partida presupuestaria de 2.100.000 euros para este año y hay que decir que la intención que tiene nuestra alcaldesa es aumentar esta partida y poder llegar en torno a los 2.600.000 euros en distintas actuaciones. Normalmente estamos hablando en torno a 50 actuaciones. Si a eso lo unimos todas las que hemos hecho hasta ahora, estamos hablando de unos 10 millones de euros lo que se ha invertido del año 2007. ¿Y por qué son importantes las actuaciones del plan de barrio? Pues lo son porque mejora la calidad de vida de los vecinos. Lo son porque estamos intentando conservando nuestra ciudad, porque es el patrimonio, es decir, estos viales está hacer el patrimonio. Si tú no estás permanentemente renovando y conservándolo, al final se deteriora mucho más y por lo tanto la inversión es mucho mayor. Y fundamentalmente porque intentamos dar respuesta a los vecinos. Eso se complementa con las actuaciones de los servicios operativos y a su vez también pues el plan de conservación viaria que va a las microactuaciones. No sé si lo habréis visto, pero son conservación viaria, van a rebajes de acera, a parcheos de socavones en la calzada, adoquines que están sueltos, alcorques, en definitiva microactuaciones. En definitiva, para nosotros lo más importante sigue siendo los barrios, son los vecinos de nuestra ciudad y vamos a seguir apostando. Alguien dirá, coge una cámara foto y puede sacar mucha incidencia. Claro, bueno, es muy fácil. Nosotros hay que decir que en el año 2013 tuvimos más de 10.000 incidencias detectadas. Yo me voy a Nueva York. Sí. Me voy con una camarita y saco problemas en cualquier ciudad del mundo. Lo que sí es cierto es que ahora mismo tenemos resuelto el 90% de las incidencias que hemos tenido en el año 2013 y cuando son pequeñas son microactuaciones y cuando son mayores pues necesitan un plan. En este caso un proyecto que es el plan de barrio. Antes comentaba la coordinación de delegaciones muy importante. En algo tan importante como es esto, ¿no? El tema de infraestructura urbana. En los barrios, uno de los grandes problemas, todo hay que decirle, parece una tontería, pero no lo es adecentar ese espacio, ese aparcamiento a los vecinos, dado que por desgracia son edificaciones antiguas y no tienen aparcamientos subterráneos los edificios, y entonces se las tienen que buscar acá. Es una verdadera historia, leyenda, ¿no? Cada vecino, tú suponte un vecino que tiene que llega a las 8 de la tarde y está todo cubierto. Bueno, el ayuntamiento toma medidas para
buscar soluciones. Yo sé que es difícil, Sí. Es difícil, ¿no? Pero siempre el ingenio tiene que estar ahí para buscar donde entren, siempre legal, ¿no? Sí. Donde entren 5, que a ver si pueden entrar 10 coches para solucionar los problemas de estos vecinos, porque oye, no es una tontería, ¿eh? No. Ese vecino se tiene que levantar a lo mejor a las 7 de la mañana y se deja el coche en el quinto infierno, pues está perdiendo otra media hora, aparte del esfuerzo de ir para allá, etcétera, etcétera. Es importante, y nosotros cada vez que realizamos un proyecto tenemos en cuenta pues este tema, ¿no? Porque sobre todo en los barrios, es decir, en las zonas, podemos decir, donde realmente residen, ¿no? En zonas turísticas pues intentamos, lógicamente, en la zona centro... No, estamos hablando de barrios. En los barrios pues se busca, es más, podemos poner el ejemplo como en San Pedro de Alcántara se acondicionan distintas parcelas para aparcamientos provisionales que se han hecho recientemente junto al Centro de Salud de San Pedro. Ahora estamos con un proyecto nuevo junto al Palacio de Congreso en una nueva zona de aparcamiento, y hay que decir que a nosotros nos ocupa y nos preocupa, pero hay que también mantener el equilibrio, ¿no? Porque muchas veces cuando tú tienes aparcamientos que realmente están impidiendo la movilidad peatonal y que un niño que va al colegio pueda acceder, o una persona, entonces tenemos que buscar el equilibrio, es decir, tenemos que hacer ciudades sostenibles y donde se pueda convivir, es decir, no tiene que haber una primacía del vehículo sobre el peatón, sino tenemos que mantener un equilibrio y sobre todo hacer una ciudad de un punto de vista medioambiental limpias y sobre todo potenciar también en lo que decíamos anteriormente, en la movilidad peatonal. Quiere decir que muchas veces en nuestra ciudad estamos acostumbrados a coger el coche para recorrer 200 metros y cuando a lo mejor no es necesario. Lo que sí es cierto es que nosotros sí nos preocupa, para eso se encargan los directores de distritos, de recordárnoslos continuamente, los colectivos vecinales, y siempre que se puede se respetan. Hay veces donde no es posible y hay que disminuir. Bueno, cuando hablamos de disminuir, pues te encuentras que se reduce una parte. El ejemplo lo podemos tener en Príncipe Vergara, ¿no? Nosotros estamos acometiendo en la Plaza Toro, en la barriada de la Plaza Toro, en el distrito 5, claro. Estamos acometiendo una obra y lo que estamos haciendo es reordenando también esa plaza de aparcamiento, porque muchas veces hay un aparcamiento caótico, hay que ordenarlo, hay que crear bolsas de aparcamiento, tiene que aparcar en batería todo en un lado, en línea, y muchas veces nos encontramos zonas de barrios donde no pueden ser la ciudad sin ley, tiene que estar perfectamente ordenado, porque lógicamente hay que convivir con los peatones y donde realmente hay que tenerlo en cuenta también. Pero para nosotros es importante también ese aspecto y lo tenemos en cuenta siempre que es posible. Hay nuevas obras que empiezan, ¿no? Puede, sí, digamos, descifrar las obras. Sí, ahora podemos decir que en distintos barrios pues se acometen actuaciones que son importantes, ¿no? Estábamos hablando de plan de barrio, ahora mismo se está acometiendo una eliminación de barreras arquitectónicas en la calle La Gasca, en San Pedro de Alcántara, un nuevo acerado en calle Las Petunias, un nuevo acceso en el colegio Miguel de Cervantes, también con el arreglo de un muro. Estamos hablando también de un acerado en el edificio Las Palmeras, junto allí también en el distrito 4, y distintas actuaciones del plan de barrio. Conjuntamente a eso, pues estamos a punto de iniciar la oficina de extranjería. Hay que decir que eso le va a dar vida a la patera. Eso va a comenzar pronto, ¿no? Sí, eso en principio lo normal es que pueda comenzar la primera semana de abril. Y conjuntamente con lo de la seguridad social y tesorería. Sí, la seguridad social no lo hacemos nosotros, ya, pero va en el mismo sitio. Pero la oficina de extranjería se acomete ya, es decir, quiere decir, ya solo estamos esperando. ¿Eso va a acarrear más problemas de aparcamiento? No, sí, pero también es cierto que ahora mismo cuando uno pasa por la comisaría y ve las colas que hay para la expedición del DNI... Sí, yo digo... cuando tema de la seguridad sexual y todo. Claro, entonces lógicamente estamos estudiando alternativas también a ese tema, pero la oficina de extranjería, la nueva sede del distrito 8, hay que decir que vamos a sacar a concurso la ampliación del centro de mayores de Las Chapas, también una obra importante, pero también hay que recordar que estamos hablando de la zona centro, ¿no? Plan Marbella Centro, que es donde estamos ahora mismo. Y hay que recordar que ahora mismo estamos nosotros licitando, después de las actuaciones que tuvimos en las terrazas del puerto, también Antonio Belón y Miguel Cano, que ha demostrado una reactivación económica y social muy importante, porque hay que recordar que nosotros vivimos del turismo y por lo tanto el centro de nuestra ciudad hay que conseguir que se reactive, ¿no? Uno va un día de invierno al centro de nuestra ciudad a las 7 de la tarde y la actividad deja mucho que desear y por lo tanto tenemos que buscar proyectos que realmente reactiven. Entonces Miguel Cano, Antonio Belón, las terrazas del puerto, y ahora mismo nos hemos planteado las siguientes actuaciones. Las siguientes actuaciones son la remodelación completa de Notario Luis Oliver, de Padre José Vera y Acera de la Marina, que son las más inmediatas,
Y estamos trabajando también en los proyectos de Ramiro Campos Turmo, la petrolización de la calle Sierra Blanca, que digamos todo el área de todo el centro, del San Juan Bosco, también estamos hablando de calle María Siladora. Vamos a empezar la redacción de los proyectos de Virgen del Pilar, Nuestra Señora de Amparo, también estamos con el proyecto de Alonso Bazán y Víctor Gómez La Serna, en definitiva, pero queremos cambiar el modelo de ciudad, queremos cambiar un modelo donde lo más importante sea que tenga preferencia en las zonas, podemos decir, de ocio, que tenga preferencia el peatón. Van a ser zonas 30, va a primar el que las aceras y las calzadas van a estar a la misma altura, igual que pues en la calle ancha. Hay una crítica, y perdóname, bueno, con el tema de el cortar árboles, sí. Concretamente en la calle Oliver. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, pues primero que no se puede utilizar un discurso demagógico, ¿no? Es decir, cuando nosotros realizamos las remodelaciones de Antonio Belón y Miguel Cano, pues realmente se nos acusaba de que estábamos haciendo un crimen ecológico, incluso se nos decía abiertamente. Y hay que decir que cualquiera de estas actuaciones se hace con los informes técnicos correspondientes de la Delegación de Parques y Jardines y se siguen criterios con pleno rigor de sostenibilidad, accesibilidad y ornato, y fundamentalmente teniendo en cuenta el estado fitosanitario de los árboles. Muchas veces nos encontramos árboles que tienen un tronco muy grueso, que realmente están perjudicando o impidiendo la movilidad peatonal, donde realmente son peligrosos y por lo tanto hay que actuar. Nosotros, yo creo, Miguel Cano y Antonio Belón ha sido un ejemplo de que han sido dos calles que estaban sin vida y se han reordenado, y yo creo que podemos estar satisfechos, y en el caso de Notario Oliver, pues necesario. Lo que sí es cierto es que la oposición, cuando nos habla de que estamos talando árboles, lo primero que hay que decir es que no pueden faltar a la verdad. Y en este caso hay que decir que están faltando a la verdad cuando dice que estamos beneficiando a una empresa privada, que en este caso es pues la concesionaria de un parking de Francisco Norte, que es muy necesario, sí, que es muy necesario en la zona centro, estamos talando estos árboles para beneficiar a esta empresa. Eso es totalmente falso, porque para abrir el parking de Notario de Francisco Norte no es necesario. Nosotros vamos a hacer una remodelación completa, igual que hemos hecho Antonio Belón y Miguel Cano, de esa calle. Eso que tiene que ver los árboles que están en la acera con el parking. Primero es mezclar las churras con las merinas, por lo tanto faltan a la verdad. Y en segundo lugar, hay que recordar, en este caso a Izquierda Unida y al Partido Socialista, que ellos mismos llevaron a pleno hace tiempo una propuesta donde nos pedían la tala de 17.000 árboles por razones sanitarias o por polinización o por temas de alergia. ¿En qué quedamos? Es decir, está claro que nosotros, Notario Luis Oliver, esos árboles se van a reponer con otras especies. O sea, que la calle Finlandia o Notario Calle Finlandia, como la conocemos popularmente. Tendrá árboles. Por supuesto, Antonio Belón los tiene, Miguel Cano los tiene, y en este caso Notario Oliver lo va a tener, por supuesto, pero es que estamos hablando de hacer una calle del siglo XXI, con saneamiento y pluviales separativos, con nuevas líneas de telefonía, con tritubo de comunicaciones, estamos hablando con las canalizaciones de gas natural, con una pavimentación de mármol y granito, porque hay otra cuestión que hay que decir: todas estas calles van a tener el mismo modelo, el mismo diseño, que es decir, vamos a darle una uniformidad. Vamos a intentar hacer una ciudad del siglo XXI y sobre todo mucho más atractiva y mucho más interesante a nivel económico. Proyecto de cierta altura, ¿no? Sí, estamos hablando de 1 millón de euros, estamos hablando de 999.000 euros, y eso se acompaña de un plan completo. No he escuchado a un solo miembro de la oposición que les parezca bien el plan Marbella Centro. Yo me gustaría que se lo dijesen a los vecinos del centro de nuestra ciudad, o a los vecinos que trabajan en el centro de nuestra ciudad. Es que no he escuchado a ningún miembro de la oposición decir: hombre, es importante el plan Marbella Centro. Y tengo que decir que igual que estamos con el plan Marbella Centro, lo estamos planteando también para San Pedro de Alcántara, la posible peatonalización de calles del centro. En cualquier ciudad importante de España o de Europa, sí, se tiende a peatonalizar zonas del centro o dar preferencia a los peatones. ¿Por qué? Porque realmente eso mejora la calidad de vida de los vecinos. El ejemplo lo tenemos en Málaga. ¿Vale? El ejemplo. Siguen peatonalizando todo el centro de la ciudad. En Málaga es una bendición. Lo que hace 15 o 20 años era un desastre. Sin embargo, hoy da gusto pasear por allí, da más limpieza, etcétera, etcétera. No, eso le da más actividad y sobre todo hay una cuestión. Es decir, muchas veces cogemos la calle Notario Oliver y nos dicen: no, es que van a quitar una fila de aparcamiento. Es verdad. Yo simplemente le pido a alguien que intente aparcar en Notario Luis Oliver cuando están las 2 filas de aparcamientos puestas, que intenten aparcar, o que pase una furgoneta por allí, o que los peatones intenten transitar. Necesitará esa calle una remodelación. Los que vivimos en Marbella desde hace muchísimos años, desde hace 50 años, esa calle, ¿qué remodelación ha sufrido?
Pues ninguna, y por lo tanto necesita que se convierta en uno de los principales viales y avenidas de nuestra ciudad, igual que ha sido Miguel Cano. Miguel Cano estaba muriéndose en cuanto a actividad, ahora mismo está floreciendo. Pues eso mismo queremos para Notario Luis Oliver, Alonso Bazán, Víctor Gómez de la Serna, todas las calles del centro. Yo creo que ya es hora que se invierta en estas calles, y por lo tanto les pido a la oposición, primero, lealtad, y segundo, que reconozcan de vez en cuando que se está haciendo las cosas bien. En este caso, que el argumento es decir que estamos cortando árboles, por supuesto. Primero tiene que cortar un árbol siempre, sí, pero siempre que esté justificado y con los informes técnicos correspondientes. Es decir, es lo que hablamos antes con los informes de urbanismo, es de titularidad municipal, se puede realizar. ¿Tenemos informes técnicos para poder realizarlo? Sí. Al tener informes técnicos... El ayuntamiento tiene ingeniero agrónomo. Hombre, por supuesto. Que son los que saben por supuesto, de yo no entiendo de ese tema. Por eso yo soy profesor, pero de eso no entiendo. El concejal de obra no va a decir, tira para adelante porque este árbol está bien. Está claro, pero sobre todo, cómo se intenta, con prácticas demagógicas, contaminar. Que si es culpa de la concesionaria, que si hay otros intereses. Mire usted, los intereses es reactivar económica y socialmente el centro de nuestra ciudad. Y yo creo que no habrá nadie en nuestra ciudad que no esté de acuerdo con ese planteamiento. Podemos estar de acuerdo que nos gusta más el diseño, que nos guste menos, que si quitamos un árbol más, un árbol menos, pero que no están de acuerdo con ese planteamiento. Me gustaría escucharle alguna vez decir, este equipo de gobierno, eso está bien, porque el problema, uno pierde legitimidad y credibilidad cuando no dice ni una sola vez qué buena actuación. Esto era bueno, es decir, de las terrazas del puerto, ¿ha sido importante para la ciudad recuperarla? El puerto deportivo, ¿ha sido importante ponerlo en valor de nuevo? Es decir, la obra del bulevar, es decir, el paseo marítimo. Pues la verdad es que yo sí solo escucho críticas por parte de la oposición. Por favor, un poquito de coherencia, y de vez en cuando vamos a reconocer que son obras importantes y necesarias para nuestra ciudad. Y este equipo de gobierno tiene una hoja de ruta, y lo más importante, tiene un plan, está planificado, y se llama Plan Marbella Centro, igual que tenemos un plan que se llama Plan Centro de San Pedro, y por lo tanto tenemos que seguir apostando por estas actuaciones, porque en definitiva tenemos que pensar en la ciudad, en Marbella del siglo XXI, y vivimos del turismo, y por lo tanto el centro necesitaba una remodelación en profundidad, y esto durante los próximos 4 años es lo que vamos a tener, es decir, que el centro de nuestra ciudad cambie, y por supuesto también una remodelación de Ricardo Soriano, la implantación de carril bici, y seguir expandiendo este modelo a toda la zona centro, porque lógicamente hay otras calles que van camino hacia el oeste. Preguntaba que esto va a ser, digamos, un hándicap a favor del casco antiguo, ¿no? Por supuesto. Yo muchas veces... Casco antiguo, que es algo extraordinario. Es una joya. Tenemos una joya. Esto va a servir, digamos, de acompañante de lujo, llamémosle. Es una joya. No, le va a dar una continuidad. Porque yo antes, cuando uno paseaba por Miguel Cano, no podía ver el mar, no podía ver Sierra Blanca. Ahora desde Miguel Cano puedes ver el mar, puedes ver Sierra Blanca, y tiene una conexión directa con el centro histórico. Sí. Pues exactamente quiere decir el hecho de que podamos tener calles peatonales, semipeatonales, o donde prime la movilidad peatonal, eso ayuda al centro histórico muchísimo, y por lo tanto alguien preguntará, ¿es importante el parking del Francisco Norte para el centro y para el centro histórico? Yo creo que sí, ¿no? ¿Es importante el parking que tenemos intención de hacer cuando, por cierto, la Consejería de Fomento Izquierda Unida nos permite hacer y cumpla el convenio, la rotonda de Huerta de los Cristales, el aparcamiento que tenemos incluido? Cuando tú haces zonas peatonales o donde tiene primacía el peatón, tienes que crear una bolsa de aparcamiento en el entorno. Que estamos esperando a que la Junta... Bueno, estamos esperando a que la Consejería de Fomento, que está gobernada por Izquierda Unida, que a veces se le olvida, está gobernada por Izquierda Unida, con sus socios del Partido Socialista, pues cumplan un convenio que se firmó en el año 2010, estamos en 2014, solo se hizo el acondicionamiento de Huerta de los Cristales y nos faltan 2 glorietas, 2 rotondas, la de calle Serenata, en la zona norte, allí. Y después estamos hablando de un convenio de más de 2 millones de euros. Y después la rotonda en Huerta de los Cristales, que quitemos todos los semáforos de la zona centro. Eso se vendría acompañado con un aparcamiento subterráneo en Severo Ochoa. ¿Qué nos encontramos? Pues que ahora mismo, pues cuando no se cumplen, pues igual que la pasarela peatonal o otros temas, ¿no? Es decir, que en este caso, a los que gestionan la Junta de Andalucía y sus representantes en Marbella, decirles que por favor, que están gobernando Andalucía y que lo que tienen que hacer es defender los intereses de Marbella y traer inversión. En este caso nosotros estamos cumpliendo nuestro trabajo, invertir nuestra ciudad, lo que recibimos de los ciudadanos, porque vienen en definitiva de los impuestos, lo estamos revirtiendo a los ciudadanos. Hay que recordar que este año se invierten más de 18 millones de euros en obra pública que son para los ciudadanos de nuestra ciudad. Otro de los temas importantes, interesantes, es el vial entre Río Guadaiza y Polígono San Pedro. Sí. Explícanos esto.
Bueno, toda la audiencia. Hay que decir que cuando hablamos, es decir, nosotros nos encontramos dos núcleos poblacionales, que son Nueva Andalucía y San Pedro, que están muy cercanos. Se construyó el Parque de los Tres Jardines, que realmente es un pulmón verde, que es muy importante, y que nos encontrábamos que la vertebración del territorio pues no estaba resuelta, ¿no? A nosotros se nos pidió, incluso... Digamos una conexión, ¿no? Claro, se nos pidió o pedimos en pleno, se aprobó por unanimidad, hacer un acceso desde San Pedro de Alcántara a través de la zona norte del centro deportivo de Fuente Nueva y que llegase al Parque de los Tres Jardines, y nos encontramos pues que nosotros acometimos esta actuación con una inversión de más de 200.000 euros y se hizo. ¿Qué ocurre? Que por otro lado había que garantizar lo que sería la comunicación entre San Pedro y Nueva Andalucía a través del vial del Potril. Se hizo un acerado, pero quedaba una parte pequeña que dependía de la comunidad de regantes. ¿Por qué? Porque lógicamente hay una acequia y por lo tanto teníamos que tener la autorización. Nos hemos sentado, hemos visto si estaban de acuerdo, se va a entubar esa acequia y se va a hacer una acera de 2,5 metros, dentro de 3 semanas estará realizado y se completará el tema de este acerado, al cual se le va a incluir también alumbrado, porque de noche lógicamente hay mucho tránsito de vehículos. ¿Y eso va desde Nueva Andalucía a...? Va desde la Campana hasta el polígono industrial de San Pedro de Alcántara. Pero claro, esto tiene otra parte, la pasarela peatonal que une San Pedro con Andalucía. Yo simplemente voy a decir aquí una cosa. Esperemos que no ocurra ahí nada. Bueno, yo simplemente digo una cosa. Punto número 1. Se ha aprobado en pleno 4 veces. 4 veces se ha aprobado en pleno. Se ha aprobado por unanimidad en el Parlamento andaluz. Simplemente los vecinos lo están pidiendo. Es una necesidad de seguridad. Están los vecinos del Salto que también lo reclaman. Es una inversión que podemos decir no supera los 400.000 euros. Técnicamente es viable, por lo tanto es solo una cuestión de voluntad política. No estamos hablando de hacer una autopista. ¿Por qué crees, Javier, por qué no se acomete? Pues simplemente hay que recordar que la Consejería de Fomento está en manos de Izquierda Unida, que están gobernando, que están gestionando. Ahora tienen una oportunidad de gobernar y ver lo que realmente traen para Marbella con su socio de gobierno del PSOE, y simplemente una inversión de 400.000 euros. Si nosotros estamos continuamente sacando proyectos de 900.000, 1.200.000, lo estamos viendo y demás, ¿qué significan los presupuestos de una consejería de fomento? 400.000 euros en una carretera como la carretera de Ronda. Yo simplemente, la solución que nos dan ahora, la alternativa, ¿cuál es? Poner semáforos con pulsador. ¿De verdad vamos a plantear poner unos semáforos para cruzar una carretera autonómica que tiene más de 15.000 vehículos diarios? ¿Esa es la solución? Y antes criticábamos de que el único semáforo que había en la 340 era San Pedro, sí, y se quitó por el tema del soterramiento. ¿Cómo vamos a crear otro? Lo único que vamos a conseguir es generar mayores retenciones, porque hay que recordar que la carretera de Ronda finaliza ¿dónde? Finaliza en el bulevar del soterramiento, en la A7, y por lo tanto se generan muchas retenciones. Simplemente hay que decir que hay que ser coherentes y realmente mantener las posturas y el criterio. En este caso, decir que nosotros vamos a seguir apostando por esa pasarela peatonal, porque yo creo que es de justicia que los vecinos de San Pedro de Alcántara, Nueva Andalucía, puedan superar esa barrera que es la carretera autonómica 397 sin ningún tipo de problema. Y es una cuestión de voluntad política, no es una cuestión de partida presupuestaria. Esperemos que salga esto hacia adelante y que no ocurra nada. Lo piden los ciudadanos. 2 temas para terminar: los datos de turismo y la gala de deporte, que tiene mucho que ver, obras, porque está al cuidado y a desentar las instalaciones deportivas. Bueno, ha habido una buena inversión, ¿no?, en las instalaciones deportivas. Bueno, hablar de instalaciones deportivas es decir que estamos invirtiendo muchísimo, es decir, cuando hablamos estamos por encima de los 15 millones de euros desde el año 2007, y recordar que ahora mismo estamos acometiendo actuaciones muy importantes. Solo me gustaría que se diesen un paseo y viesen la nueva cubierta del Serrano Lima, una obra que ha costado 470.000 euros, que se va a inaugurar en el mes de abril, y decir que es muy importante. Tenemos el pabellón de Belo Horizonte, la piscina de Miraflores, el complejo deportivo de Fuente Nueva, 2 nuevos vestuarios que sacamos a licitación, el vestuario de Guadaiza, Nueva Andalucía, y el vestuario también de Arroyo Primero, nuevo gimnasio en el estadio municipal, y una serie de actuaciones que se están acometiendo y que tenemos previstas realizar más, el rocódromo del Pago Cantos. En definitiva,
seguimos apostando por el deporte, porque igual que hablábamos antes de senderos peatonales, de que tuviesen preferencia los peatones, nosotros tenemos que creernos una ciudad saludable, una ciudad que viva por el ocio. Y el deporte es un buen atractivo, claro. Y eso también tiene que ver con los datos de turismo, ¿no? Porque cuando hablamos de turismo y nos encontramos con datos que estamos frente a la tendencia de años anteriores por encima de un 13% con respecto a febrero del año 2013, son datos muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta la media andaluza y la media nacional, 6% y 5% de crecimiento. Nosotros estamos en un 13%, lo cual habla de que la ciudad de Marbella, turísticamente hablando, está bien, está muy bien, y que por lo tanto las previsiones para la Semana Santa del verano del 2014 son muy buenas, y nadie puede con la marca de Marbella. Es decir, no se pierde comba, ¿no? No se pierde. Además, hay una buena noticia que salió ayer, una encuesta, los españoles en general prefieren Andalucía para sus vacaciones. Sí. Y eso es un tema muy en tener en cuenta. Sí, prefieren Andalucía para sus vacaciones y especialmente la Costa del Sol. Y preferentemente la ciudad de Marbella, que yo creo que hay que recordar que es nuestra marca turística a nivel andaluz y a nivel nacional, y por lo tanto un referente internacional, y que realmente tenemos que sentirnos muy orgullosos, no solo de ser de Marbella, vivir en Marbella, sino sobre todo el hecho de que nuestra ciudad mejore, y pensando en los que van a venir detrás, que son nuestros hijos y futuras generaciones, que sigamos cuidando nuestro tesoro, que es la industria del turismo que tiene nuestra ciudad. Es de obligado cumplimiento. Sí, sí, por parte de todos. Muy bien, Javier, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Buenas noches. A ustedes las gracias por seguirnos, las buenas noches y buena suerte.